Bueno, pues ahí los ajustes provocados por, sobre todo, un par de renuncias, la del canciller Marcelo Ebrard a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, ambos ya en esta ruta, en estos recorridos, en esta campaña, aunque dicen que no es campaña, se parece mucho a el proceso interno de Morena para elegir al candidato presidencial en 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Manuel? Buenas noches. Muy buenas noches, Lourdes. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Ricardo, Rafael, Manuel, qué gusto saludarte. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches. Salidas y llegadas, movimientos, designaciones. ¿Cómo leer estos cambios de último tramo? Hay quienes se van a quedar a cerrar la puerta. Rosa Isela Rodríguez, por ejemplo, lo decía la semana pasada y se baja de lo que se había mencionado mucho, una eventual aspiración a la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. Y hay quienes se movieron ya. Luis Alcalde, por ejemplo, de la Secretaría del Trabajo a la Secretaría de Gobernación. Y es un juego de las sillas, ¿no? En realidad de eso se trata, con algunas renuncias que se antojaban para quienes renunciaron más próximas a la licencia. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, esperaba mejor pedir licencia y si algo salía mal poder regresar, se cerró la puerta. Adán Augusto López también no va a poder regresar. Y en efecto el presidente se prepara con el equipo que lo va a acompañar hasta el último día de su gestión. Y bueno, hay varios datos ahí simbólicos que yo subrayaría, ¿no? A ver, el primero es el nombramiento de Luisa María Alcalde, que ha hecho un papel, yo tengo que decirlo, interesantísimo en la Secretaría del Trabajo. ¿Y por qué interesantísimo? A ver, porque logró encontrar un acuerdo con el sindicalismo tradicional para operar los acuerdos que se tomaron con el gobierno de Estados Unidos dentro del marco del Tratado de Libre Comercio. Pero es fundamentalmente con el gobierno de Estados Unidos y los demócratas para democratizar el mundo del trabajo. Es que lo decimos muy rápido, esas cosas que la bola pasa tan rápida que ni la vemos. Pero a ver, la posibilidad de que cada contrato colectivo fuese ratificado por los sindicatos, pues implicaba una radiografía para ver qué sindicato era falso. Y ya sabes la novedad, 80% de los sindicatos en este país son falsos. A ver, no es una tarea menor, el presidente lo mencionaba, tampoco es una tarea menor el tema del salario mínimo. Decían que iba a generar una inflación insoportable, ninguna inflación insoportable ha funcionado bien. Y no había aumentado el salario mínimo como ha aumentado. Pues era un electrocardiograma como de un muerto. En términos reales, pues, a ver, era un electrocardiograma de un muerto. Si tú ves 1982 hasta 2018, la línea no se movía. Y decía Carsten sobre mi cadáver, porque esto va a generar inflación. No la generó. Y ese es Luisa María. Y de pronto la premia con una tarea muy complicada y muy densa. Secretaria de Gobernación, nueva generación, llegando al poder. Y del otro lado, no cumple la misma regla, sino que se trae una diplomática de súper trayectoria. O sea, la verdad es que sí ha sido un órgano muy importante para América Latina. Fue importante Bárcena para todo el tema del proyecto para Centroamérica y pone ahí una diplomática de muy buen peso y de muy buen nivel en RELEX. Entonces, sí estamos viendo decisiones importantes de lo que lo va a acompañar hacia el final. Yo celebraría, digamos, la mesura con la que están tomando estas decisiones. Del nuevo secretario de Trabajo, tengo que decirles, no tengo idea quién sea. Empezó el sexenio con Marcelo Ebrard. Sí. Como su secretario particular. Era su secretario, Marat. Y es muy cercano a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Pero Luis Alcalde secretario tiene... del ya no va a ser secretario, del que no va a ser secretario de la Cuarta Transformación si gana Marcelo Ebrard la presidencia. 35 años tiene Luis Alcalde. Lourdes. 35 años y impresionante. Y yo creo que una de las cosas que también debemos de destacar es cuando ya renuncia o sale, ¿no? Adán para buscar ser uno de los que quiere ser candidato, pero no va a ser candidato, va a ser un defensor de Morena. Todo el mundo decía, ¿quién va a llegar? Y eso creo que era uno de los graves riesgos que teníamos si llegaba un rudo o un técnico. Y finalmente la llegada de Luis Alcalde pues te habla de una técnica en el sentido que no es de las fuerzas de Morena muy estridentes, estamos de acuerdo. Es una chava de 35 años que, como bien dice Ricardo Rafael, pues, la verdad es que en la Secretaría del Trabajo sí le debo de reconocer todo lo que acaba de decir Ricardo, pero yo tengo un pero nada más, es
hizo muy bien en el tema del salario mínimo. Sin embargo, muchos de los empresarios también de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, te dicen, oye, sí, lo que pasa es que a mí a mí no me diste ningún chance, y eso también debió de haber sido un tema de Hacienda. De sentarte con Hacienda y decir, a ver, ¿cómo le hacemos? O sea, muy bien por los trabajadores, pero por los empresarios, pues, ¿cómo podemos sostener todo esto? Porque también vino el tema de más vacaciones, hubo un chorro de cosas que se movieron. Entonces, por un lado, vemos una técnica, o sea, una chava que, híjole, yo no sé si cuando te dicen, te llevaste esta rifa del tigre, estás tan feliz. Porque enfrentarte eso a los 35 años sí está rudísimo en un país como en el que hoy tenemos, y que, dicho sea de paso, te puede gustar o no la manera en que operaba Adán Augusto, pero Adán Augusto le sirvió al presidente para lo que él quería. Sí. Adán Augusto hacía bien la gobernabilidad y hacía los mandatos que el presidente le encargaba. Te puede gustar o no el tema de la militarización, pero sacaba lo que le encargaba a su jefe. Y creo que en Relaciones Exteriores fue espectacular. Creo que todo el mundo tiene una gran sonrisa con el tema de Alicia Bárcena, y que la verdad es que el presidente, nada más porque no la pudo aguantar o no la quiso aguantar con el tema de la unidad que estaba trabajando y que tenía que esperarse unos meses. Pero yo creo que en Relaciones Exteriores todo el mundo está contento. Todo el mundo contento en Relaciones Exteriores. Serra, ¿contento tú por el nombramiento de Relaciones Exteriores? No, sí, contentísimo. ¿Sí? O sea, a ver, en el tema del salario mínimo nada más, hay que decir que sí es un avance en un país en donde la mayoría de la gente vive en la informalidad, y el tema del salario ni siquiera mínimo no tiene ninguna trascendencia para esa gente, porque ahí los niveles de pobreza y de manejo de salarios mínimos no existen. Pero Porque más allá de unos 7 millones de personas que viven con el salario. pero de uno. Familia. 7 millones. Pero que obviamente no les alcanza con eso y trabajan 2, 3. Pero bueno, no es estrictamente el tema. Mira, los secretarios que son nombrados en el último año de gobierno tienen una función muy complicada. Porque vienen primero a cerrar libros. O sea, son los que van a hacer la entrega-recepción del gobierno saliente al gobierno entrante. Que cuando es del mismo partido hay fricciones, cuando es de partidos distintos empiezan a aparecer cosas medio raras. Tienes que ser aquel, y por eso hay muchos que dicen, yo al último año no le entro porque soy el que tengo que finalmente firmar, el que tengo que revisar, el que tengo que hacer. Y esta es la labor de estas personas a las que han puesto. Y que su trabajo fundamental, primero, es hacer la entrega-recepción, cerrar libros, ajustar presupuestos para que finalmente esto pues concuerde con lo que sería un cambio de administración. Esto en un nivel. En el otro está, en el caso de la Secretaría de Gobernación, además de esta función, es quien tiene que operar, y ahí vamos a ver a Luisa María Alcalde en otro papel, si lo hizo, dice, con sindicatos en la negociación. Esta es el secretario o la secretaria de Gobernación, tiene la obligación de estar presente, llamémosle así, en lo que sería el proceso electoral, porque es finalmente la relación con partidos, la relación con el poder o con los poderes dentro del país, y esa va a ser su labor fundamental. Y creo que ahí pone a alguien en el que, pues por supuesto, confía, pero que además tiene que hacer una labor que no es nada más de a ver cómo pasa la pelota, sino tratar de moverla hacia un campo que sea más o menos aceptable. En el caso básicamente de Gobernación, en el caso de la Ciudad de México... Habrá que ver qué rol le da Gobernación, ¿no? Porque hemos visto, digamos, diferentes estilos en la Secretaría de Gobernación este mismo sexenio. No fue el mismo el de Olga Sánchez Cordero y el de Adán Augusto López. Hay quien opina que la figura, y creo que es muy cuestionable el argumento, dicen que la figura de Luisa María Alcalde pues, no es la adecuada, y que en función de eso el presidente tomaría directamente el mando. Yo no lo creo así, no creo que el presidente se vaya a jugar el control directamente de ciertas cosas que tienen necesariamente que reservarse para la Secretaría de Gobernación, pero bueno, ahí es una jugada. Ahora, una mujer de izquierda de siempre, militante morena de siempre, con una familia de izquierda.
cercana al presidente López Obrador. Toda la confianza. Toda la familia en la estructura presupuestal de una manera tal que están insertos en lo que podríamos llamar la 4T. Y finalmente, nada más, el tema de Martí Batres, que creo que es importante, es quien tendrá también que operar en la Ciudad de México, no solamente un proceso electoral, sino también las pugnas internas por la propia sucesión dentro de la Ciudad de México. Y el gobierno, ¿no?, de la Ciudad de México. Yo creo que hay una lista larga de potenciales funcionarios para llenar esos cargos. Y sí, mi impresión es que la decisión que toma el presidente, en el caso de Luisa María Alcalde, es nombrar a alguien que no está, por lo menos de manera evidente y abierta, a favor de alguna de las aspirantes o aspirantes a la presidencia por la candidatura de Morena. O sea, Luisa María no es abiertamente sheinbaumista, ni abiertamente marcelista, ni abiertamente Adán Lópezista. Y en ese sentido creo que sí hay una señal de que ni la Secretaría de Gobernación ni la Cancillería van a destinar recursos al esfuerzo sucesorio. Luego hablamos de Martí Batres porque esa es otra discusión. O sea, sí hay un deseo, digamos, del presidente de mantener en la medida de lo posible neutralidad. piso o sea, parejo. el mensaje que yo escucho es neutralidad. Ahora, Luisa María tiene, a diferencia de Alicia Bárcena, porque Alicia Bárcena llega siendo decana, ¿no? O sea, a ver quién le dice que no en esa secretaría, ¿no? Ni la subsecretaria A, ni el subsecretario B, le van a decir que sí a todo. En el caso de Luisa María, es que tiene abajo un par de tiburones que si ella no logra hacerse respetar, van a acordar directamente con el presidente. Alejandro Encinas, que no quedó al frente de la Secretaría por su mala relación con las Fuerzas Armadas, y César Yáñez, que no quedó en la Secretaría por su buena relación con el capital económico de su mujer, ¿no? Si no se hubiera casado tan pomposamente como se casó en el 19, probablemente habría tenido una historia mucho más lustrosa. Dos tiburones, dices. Ahora, viene de un mundo de tiburones. A ver, viene de la Secretaría del Trabajo. No, pero a ver, sindicatos no tenía subsecretarios que compitieran por el poder y que necesitaran... Los sindicatos no son cosas No, pero una cosa es que tu cliente... Horacio Duarte estuvo o sea, tú tienes... a ver, una cosa es que tú tengas entre tus clientes tiburones y otra cosa es que tu equipo sean los tiburones. Y yo sí tengo la impresión que Horacio incluso jugó leal. Ahora, ojalá, y aquí yo lo deseo, pues que no acuerde el presidente López Obrador directamente con César Yáñez y con Encinas, porque entonces Luisa María, que acabaría siendo un florero. Creo que ahí hay una discusión de fondo, como ya ustedes lo decían, y me da un poco de pena decirlo yo y repetirlo, pero Olga fue un florero. O sea, Olga Sánchez Cordero operó cosas muy irrelevantes porque decidieron ponerla como la reina de Inglaterra, ¿no? Como una figura emblemática, pero operaba casi igual a nada. De hecho, Gobernación se operaba desde la Consejería Jurídica de la Presidencia. Aquí la pregunta es si Luisa María podrán dejarle el pleno desempeño de sus labores sin que le pese mucho sus dos subsecretarios. O que finalmente el presidente decida que, como algunos opinan, que tome directamente el control y la sustituya. Esa sería, digamos, otra alternativa. Y creo que todo el control, ¿quién? ¿El propio presidente? El propio presidente lo maneje. Eso me queda el presidente claro. Me queda muy claro. Y el otro punto con respecto a Alicia Bárcena tiene muchas ventajas y tiene la desventaja de la relación con los Estados Unidos. Hay que recordar que Alicia Bárcena compitió por la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo y los americanos fueron los que la vetaron. Tiene ahora un montón de bombas ahí que le podrían explotar en el último año, fundamentalmente en el tema del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el tema del transgénico, el tema, por supuesto, energético y la relación directa con Estados Unidos, también en algo que, pues, yo insistiría, el equipo que está ahí adentro no es como el de que dice Ricardo con respecto a Gobernación, pero tampoco es un equipo tan sencillo de manejar en la relación directa con los Estados Unidos y con la dinámica diplomática. Es una hay que ver si hay cambios compleja. abajo, ¿no? Hay que ver si hay cambios además No de la creo que las vayan Secretaría. a tocar, pero bueno, en este momento, pero podría ser. Y el presidente es un mago.
¿Por qué? Porque cuando sale Adán Augusto, deja de interino unos días justamente a Alejandro Encinas. Y Alejandro Encinas, pues sabemos que trae también la mala relación, no nada más con el ejército, sino el tema de los 43. Y si tú ves, hoy las pláticas de todo el mundo es la edad de Luisa María, que si va a poder ella o no va a poder, si va a hacer si va a hacer ella las negociaciones o va a tomar el presidente. Pero ya nadie se acuerda ni nadie dice absolutamente nada del tema de los 43 y se borró, cuando pues es un tache importante que tenía ahí Alejandro Encinas. Hay 8 militares detenidos esta noche por el caso Ayotzinapa. Exacto. Y un punto importante, otra vez, empezaste con una mujer por primera vez en un gobierno como secretaria de Gobernación y cierras con una mujer en lo que es la Secretaría de Gobernación. Son más mujeres que hombres ya en el gabinete del presidente López Obrador. Sí, pero la verdad es que este tema de paridad... Y jóvenes también, ¿no? No se lo debemos mucho a la 4T, se lo debemos a la historia de las mujeres. A ver, ¿cómo leer lo de la juventud? Lo de la juventud, yo Hablaba el presidente de un relevo. Yo sé que al presidente le debe incomodar mucho lo que voy a decir. Tampoco creo que le sea muy importante lo que voy a decir, pero Carlos Salinas de Gortari, su alter ego, entró de secretario de Producción de Presupuesto de 32, salió de 38 para la presidencia. ¿Te parece bien si nos vemos a Lázaro Cárdenas? Entró de 34 de gobernador a Michoacán, salió de 38 para el presidente. Es decir, este país ha tenido gente más joven que Luisa María, en cargos importantísimos. Pues que ahora no sé por qué se vuelve extraordinario tener 35 ser secretario de Gobernación. Yo no traigo el dato exacto, quizás tú lo tengas, Lourdes. Moya Palencia debe haber sido secretario de Gobernación a los 33 años. Pero estás agarrando, digamos, de aquí, de acá, de las últimas décadas, pero... Si revisamos, tampoco es que haya tantos casos. Y en este tampoco en este sexenio. A ver, tienes a Luisa, tienes a Román Meyer, tienes a Carlos Martínez Velázquez en el Infonavit. Jóvenes, a Zoe Robledo, digamos, que entraron en los 30, ¿no? ¿Por qué esta necesidad de descalificar a la tercera edad como un elemento? No, al contrario, político? Creo que están sobre-representados. Me parece, ¿no? Que verás en dónde. O estuvieron sobre-representados. Aquí no, pero... ¿Sabes dónde están sobre-representados? En el programa de adultos mayores. Eso. Ahí sí. No sé por qué ustedes se llevan todas las becas. Muchísimas gracias. No, a mí no me toca nada. A ese padrón. Pero Gracias. Es un tema de ser mujer. Es un tema también en donde, pues sí, aunque hoy tienes la paridad, pues sí, vuelves al tema de si seguimos en un país machista y una mujer a gobernación de 35 años, sí es nota. Es una gran noticia. ¿No? O sea, y además como premio. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Gracias, Lourdes, Ezra, muchas gracias. Hasta mañana, pásela muy bien.